a nuestros amigos que nos están viendo que yo hice una caracterización tuya por tus intereses por los temas de calidad institucional, derechos humanos, etcétera, pero esas preocupaciones han estado especialmente enfocadas en Venezuela. Y la Argentina hoy vive una situación que lamentablemente no ha tenido demasiada difusión entre nosotros. Como todos sabemos, hay 6 asilados que eran el equipo de campaña, digamos, de Corina Machado, de la candidata que después fue vetada a la oposición, de la oposición venezolana en las últimas elecciones, están asilados en la Embajada Argentina. Como el país congeló sus relaciones con Venezuela, quedó al mando de Brasil esa casa. Y ahora pasa una situación dramática esos asilados. ¿Por qué? Mira, lo que estamos viendo es anormal que no esté generando mayor atención en Argentina, en Brasil y en la región. Lo que ha pasado es, cortaron los fusibles, que generó un corte de energía eléctrica. La embajada está funcionando con una planta generadora de manera intermitente que va a terminar de funcionar, o sea, no es eterno ese funcionamiento. Cortaron el agua, están recibiendo agua una vez por semana y prohibieron el ingreso de un camión cisterna, el ingreso de agua, el ingreso de comida. Está sobrevolando drones a territorio diplomático que está absolutamente prohibido. Cortaron el acceso, obviamente, a las comunicaciones e internet en muchas circunstancias. Entonces tenemos 6 personas asiladas en la Embajada Argentina con personal de la embajada que está empezando a tener miedo de asistirlos, sin una reacción fuerte por parte del cuerpo diplomático en Caracas, por parte de la comunidad internacional, cuando es un papelón lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. La embajada es el extremo de lo que están dispuestos a hacer para mandar un mensaje de que nadie está seguro en Venezuela. Y no es casual que este tipo de incidentes comenzaron unos días antes de que Edmundo González saliera de Venezuela. Edmundo González, aclaremos, fue el candidato de la oposición al que mayoritariamente se considera que fue el ganador de las elecciones, el que tendría que ser presidente a partir del 10 de enero. Sí, ganó las elecciones en una movida notable de la oposición política venezolana, que por primera vez en muchísimo tiempo no solo lograron movilizar a millones de venezolanos que salgan a votar en condiciones totalmente adversas, sino que sorprendieron sobre todo al régimen mostrando que ganaron, con actas oficiales que demuestran ese resultado electoral. Ahora vos sabés que cuando yo me acerqué a este tema, me llegó la información de Jesús Silva. Jesús Silva fue el embajador español en Caracas, que tuvo asilado en la Embajada de España a Leopoldo López, hoy exiliado en España. Jesús Silva hoy es cónsul en Ciudad del Cabo. Y él me escribe, a mí también me cortaron la luz y el agua. Y no solo a mí, también al embajador de Francia, Romain Nadal, que curiosamente hoy es el embajador de Francia en la Argentina, viene de ser embajador en Caracas. También el Estado francés sufrió esa agresión por parte del gobierno. Es decir, le cortan el agua y la luz a representantes de terceros países. Sí, y con el objetivo de mandar un mensaje claro. En esos casos estaban asilando a opositores, no solo políticos, sino opositores críticos del régimen en distintos momentos. Lo que creo que es importante resaltar es que desde las elecciones del 28 de julio, que uno se pregunta ¿por qué dejaron que ocurran? O sea, ¿por qué dejaron que Edmundo González gane las elecciones? Y en gran medida tuvo que ver con que no previeron que la brecha iba a ser tan alta, ni que la oposición iba a poder mostrar que ganaron. Y la consecuencia totalmente predecible dentro de una dictadura es que aumentó la represión. Entonces, hoy tenemos en Venezuela 1.900 presos políticos. Para darte una perspectiva comparada, desde el 2014, cuando empezaron los picos de la represión durante el gobierno de Maduro, 2014, 2017, 2019, en total ha habido 18.000 presos políticos. Ahora hay 1.900. Entonces, la intensidad de la represión que está habiendo en Venezuela ahora, el caso de la embajada es emblemático, pero estamos viendo anulación de pasaportes para que la gente no pueda salir del país, los paran en la calle, les buscan en el WhatsApp a ver
qué información tienen, si están hablando o no están hablando de cuestiones políticas. Y creo que eso lo que hace es mostrar no un régimen fuerte, sino un régimen que se está aferrando al poder. Bueno, a eso quería, a esto último que estás diciendo quería llegar. Es bastante evidente que a partir de la derrota electoral que tuvo el régimen de Maduro cambió de naturaleza, que ya no les interesa la ficción, mantener la ficción de un gobierno que negociaba con la oposición, que tenía relaciones con países amigos o con gobiernos amigos como el brasileño, con el que ya están prácticamente rotas las relaciones. Es decir, que un poco a la nicaragüense o a la cubana han decidido directamente decir, bueno, somos una dictadura. Al que no le guste que se vaya y el que se queda que se banque la represión. Y producir más exilio. ¿Esto es así? Y si es así, ¿cuánto puede durar? Muchísimo. Mira, yo creo que sin duda es así. O sea, Venezuela no está yendo hacia Nicaragua, Venezuela está ahí. O sea, es una dictadura pura y dura sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y lo que ocurre en la embajada, la represión, lo que está pasando, te lo demuestra. Ahora, un punto importante es, el poder no es monolítico en Venezuela. O sea, hoy, digamos, Maduro no es Chávez. Chávez era carismático, aglutinaba a lo que eran las distintas fuerzas. Y hoy Maduro lo que hace, y lo que ha hecho en el último tiempo, es comprar lealtades. El hecho de que se junten de esta manera en la represión, lo que te muestra es que se están sintiendo acorralados. ¿Cuánto puede durar eso? Va a depender en gran medida de qué reacción tiene el mundo ante lo que está pasando en Venezuela. Si los dejan andar, van a seguir ahí. Ahora te hago una... Llega Trump y llega con un secretario de Estado, que es Marco Rubio, que es de familia cubana, con una agenda muy marcada hacia la derecha en relación con todos estos temas, muy antichavista, muy antibolivariano, obviamente anticastrista, que fue el inspirador de las políticas más duras de Trump en el primer gobierno, cuando inclusive se pensó en el Departamento de Estado en una invasión militar a Venezuela para voltear al régimen de Maduro, se pensó en un golpe de Estado que después nunca se produjo, llevado adelante por las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Vos crees que esto que llega ahora es el mismo estilo o que va a haber otra política del gobierno de Estados Unidos frente a Maduro? Porque se agregó algo que no estaba en aquel momento, que es una crisis energética internacional donde el petróleo venezolano es más necesario que antes. Yo haría un paso atrás y diría, América Latina no es prioridad para Estados Unidos. Ahora, estando Marcos Rubio como secretario de Estado y acaban de anunciar que el número 2 de Marcos Rubio es el que fue embajador de Trump en México, creció en América Latina, en Chile, en Paraguay, en Venezuela, es un tipo bilingüe, conoce la región. Nunca hubo en el Departamento de Estado tanto conocimiento y tanto vínculo con América Latina. Y por otro lado, aunque a Trump no le importe América Latina, le importan 3 temas para los cuales América Latina es relevante. Migración, sin duda México va a ser el principal. Le importan los temas de seguridad, sin duda la región es fundamental. Y le importan los temas económicos y China, para lo cual América Latina es importante. Entonces, todo esto te da un combo de algo de atención le van a tener que prestar a América Latina. Con relación a Venezuela en particular, creo que hay que ver qué es lo que hacen. Yo no veo una vuelta a la misma política de mano dura contra Venezuela, el eje del mal, el enfoque en Nicaragua, Cuba y Venezuela, como fue la primera presidencia de Trump, pero tampoco veo una negociación ciega. Tipo Obama. No, ni tampoco dejarlos, digamos, esta idea de que Trump va a negociar con Maduro, que se quede para que le acepte 2 vuelos de deportación de venezolanos por mes, no tiene mucho sentido, porque la realidad es que hoy en Venezuela hay más producción de petróleo y hay más gente saliendo. La gente se va por Maduro, no se va por las sanciones, no se va por otra cosa. Entonces hay que entender eso, que la solución a Venezuela es salirse de la situación actual si es que Estados Unidos quiere frenar la migración y quiere no tener en Sudamérica un régimen vinculado con el narco. Dijiste recién al pasar de Latinoamérica, lo que preocupa en Estados Unidos, uno de los temas que mencionaste fue la seguridad. Te quiero llevar a ese tema. Vamos a contarle a quienes nos están viendo que vos en el Inter-American Dialogue te dedicás a un programa que tiene que ver con la seguridad en la región, en los distintos países de América Latina.
A mí me gustaría entrar por acá al tema, y es que uno de los grandes impulsores del populismo, sobre todo el populismo de derecha, Bukele, también en alguna medida Milei, Patricia Bullrich, es el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué papel juega hoy en la política la cuestión de la seguridad? ¿Y por qué habría que pensar en que ese discurso de mano dura no es el que corresponde, habiendo un problema tan severo de seguridad? ¿Cómo pensás vos el tema? Es un tema fundamental para la democracia. Aumentó en el último tiempo en América Latina la cantidad de gente que está dispuesta a tolerar un gobierno que no sea democrático si le resuelven sus problemas. A ver, repetilo. Aumentó el porcentaje de gente en América Latina del 46 en el 2016 al 51% el año pasado, según Latinobarómetro, es la cantidad de gente que está dispuesta a aceptar un gobierno no democrático si le resuelve sus problemas. El problema que tiene la gente en América Latina hoy, lo que fue hace 10, 15 años la corrupción, es la seguridad. La corrupción sigue siendo. Sigue siendo, pero no es la principal preocupación de la gente de a pie. Entonces, la gente quien resuelve ese problema se lleva los votos y se lleva los puntos. Y el mejor ejemplo de eso es Bukele en El Salvador. Hay matices, ¿no?, que no están en la discusión pública. El índice de homicidio en El Salvador del 2015 al 2018, antes de Bukele, había bajado en un 50%. Antes de Bukele. Antes de Bukele. Pero la realidad es que Bukele asumió con un índice de homicidios de 53 cada 100.000 habitantes en el 2018 y lo bajó a 2.4. Bajó un 57% los índices de extorsión. Vos caminás hoy por San Salvador o por El Salvador, en zonas donde uno no podía entrar porque estaban controladas por las maras, y la gente camina tranquila. ¿Qué son las maras? Las maras son las pandillas que extorsionaban a la gente, cometían abusos horribles en contra del ciudadano a pie, cobraban vacunas para que pudieras tener tu kiosquito y operar, ¿no?, los grandes negocios. Entonces, esa seguridad que siente la gente hoy en la calle se ha traducido en una victoria escandalosa de votos en las últimas elecciones en El Salvador. Ahora, a un costo enorme para la institucionalidad democrática y para los derechos humanos. Hubo 82.000 personas detenidas sin debido proceso, un cambio de régimen legal que permite que esté detenida gente sin una individualización de la pena. Entonces, la realidad es que no sabemos quién está detenido. Y uno se pregunta, ¿por qué Bukele es tan exitoso? Es exitoso porque tiene números para mostrar y porque la gente está más segura, pero también porque esta política de seguridad vino acompañada de una enorme inversión en comunicación estratégica, que resalta los logros en seguridad y barre debajo de la alfombra que antes de eso copó a la Fiscalía, copó a la Suprema Corte, copó a la Asamblea Nacional. No queda ninguna institución independiente en pie que le ponga un freno al poder ejecutivo en materia de seguridad. Eso no es trasladable a la región. O sea, ¿dónde vas a ver en América Latina? Imagínate el 2.5% de la población adulta detenida en México, o en Brasil o en Argentina, ¿no? Antes habiendo tomado todas las instituciones democráticas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para avanzar en una conversación sobre seguridad que reconozca que es un gran problema, que tiene matices en distintos países, pero que se haga democráticamente? Y lo primero que hay que hacer es preguntarse si hay ejemplos, y los hay. Hay ejemplos, nosotros hemos estudiado la situación en Guatemala a nivel nacional desde el 2015, se mantuvieron, a pesar de la terrible inestabilidad política que hay en ese país, se mantuvo una política de investigación estratégica que mantuvo índices de homicidios bajos. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Sao Paulo, en Bogotá. Y en todos estos casos lo que ves son algunos elementos. Primero, un enfoque dual. Necesitas políticas de investigación que sean punitivas, que vayan presos los que cometieron delitos, de la mano de políticas sociales, que aborden las causas estructurales del delito. Y para eso necesitas desideologizar la política de seguridad, porque los gobiernos de derecha o centro-derecha hacen énfasis en el punitivismo. Los gobiernos de izquierda o centro-izquierda hacen énfasis en la cuestión social, y necesitas ambos. Y necesitas tiempo, porque este tipo de cosas no se van a resolver de un día para el otro. Y eso es como lo complicado que hay que poner sobre la mesa, de la mano de poder vender estos resultados para que la gente entienda que hay una alternativa y que no solo Bukele te va a sacar del problema de inseguridad. Nos quedan muchísimos
temas y nos faltó tiempo. Pero interesantísimas las dos cuestiones que desarrollaste, Tamara. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a un corte y recibimos ya a Daniel Vilota y a Pancho Olivera. Pancho nos va a hablar